Hola, hola, gente creativa. Seguimos hablando sobre la ética. Yo entusiasmada porque mi entrevistada de hoy es una periodista que conozco de los años estudiantiles, una periodista que es doctora en ciencias de la comunicación, pero periodista todoterreno siempre. Desde que se graduó no ha estado ni un minuto fuera de la vida reporteril. Suma muchos premios y todavía es joven. Ella es la espirituana Lisandra Gómez Guerra, corresponsal de Juventud Rebelde, periodista de la página cultural del semanario Escambray, profesora de la carrera de Comunicación Social y reportera y directora del noticiero Al Día de Radio Santi Espíritus. Un gusto tenerla hoy en el podcast de Creativa Cuba. Con Creativa les va. En tu vida reporteril, ¿cuánto y cuándo piensas en la ética a la hora de cubrir alguna noticia o escribir sobre una temática relacionada con la infancia y adolescencia? Ante todo trabajo hay que pensar en la ética, porque la ética, como sabemos, es aquello que nos permite, ¿no?, tomar decisiones responsables, respetando las multiplicidades de esas realidades a las cuales nosotros en nuestro trabajo nos enfrentamos y simplemente somos mediadores de esos contextos, de esas historias y las personas que luego van a consumirlas, que además son las propios protagonistas o los propios protagonistas de esas realidades, de esos contextos y otros que van a coexistir en esos propios escenarios. Y si sobre todo estamos hablando de la temática relacionada con la infancia y la adolescencia, primero que todo hay que respetar criterios, respetar actuaciones, tratar de transversalizar elementos como el género, elementos como la educación, elementos como el sexo, elementos como los niveles educativos, y te decía educación, pero los niveles educativos, elementos como los contextos, los estatus, los vínculos familiares que hay en esas infancias y esas adolescencias a las que tú vas a intervenir, para llamarlo de alguna forma, para contar, para analizar, para interpretar, para entonces hacer la mediación o el puente entre ellos y quienes van a consumir nuestros productos. Porque si tú no eres capaz de ponerte en la piel, entender, interpretar, buscar mucho más allá de esos hechos epidérmicos que pudiéramos entender, entonces va a ser muy difícil poder develar con objetividad, con respeto, lo que tú quieres contar y lo que ellos también quieren decir, porque yo creo que eso es importante. Cuando uno va en busca de una historia de vida, en busca de un hecho, en busca de develar algún suceso, tú también tienes que ser capaz no solamente de ir con tus objetivos, sino también ser capaz de ser receptivo, escuchar, para ver qué te quieren decir, para ver qué quieren contar, para ver qué quieren mostrar y por qué, entender por qué. Porque ellos van a tener objetivos, tú también, entonces tú tienes que ser lo más ético posible, fíjate, y volvemos entonces al inicio de la pregunta, lo más responsable posible para poner a dialogar todos esos objetivos que confluyan, que coexistan, y entonces poder lograr así un mejor y más acabado material periodístico. ¿Qué pautas sigues como periodista para mantener principios éticos? Lo que más caracteriza mi trabajo es el respeto hacia las fuentes, sea cual sea la fuente. Desde esa persona común y corriente que nos encontramos en la calle y que tiene una historia de vida que siempre va a ser interesante. El éxito o la clave va a estar en cómo nosotros, los periodistas, los comunicadores, sepamos contarla a una fuente oficial. Eso es lo primero, tener respeto. Lo segundo es ponerse en la piel de esa persona, intentar entender por qué nos está contando determinado argumento, ya te digo, sea algo muy personal o algo muy oficial. Y desde el respeto, saber cuestionarlo si es que el objetivo de tu trabajo, bueno, o si es una información oficial y está mintiendo y está incumpliendo en su derecho como servidor público.
Pero bueno, si estamos hablando de las infancias, de las adolescencias, bueno, desde el respeto cuestionar. Si por ejemplo es una historia de algún hecho que transgrede, pudiéramos llamarlo así, con las normas sociales, pensando, ¿no?, en un trabajo de ese tipo, pero con respeto. No dejar de ser periodista, no dejar de cumplir con nuestra función de servidor público, porque lo somos, pero siempre desde el respeto. Y, por ejemplo, en algún momento de mi carrera yo entrevisté a una joven de 17 años, transexual, residente en un contexto rural, machista, patriarcal, donde visibilizar o darle voz a una muchacha así no es común, y encontró, como lo esperaba, después de su publicación, múltiples criterios encontrados, incluso cuestionadores de que como un periódico, una radio iba a dedicarle un espacio a ese tipo de personas. Y no me ven, pero digo ese tipo de personas entre comillas porque fue así la frase que usaron. Entonces, tan sencillo como eso, es una persona más que coexiste, que convive, que tenía una historia que contar, una historia de resiliencia, una historia que puede servir de ejemplo no solamente a muchachas trans, jóvenes, adolescentes, sino a todo tipo de personas, heteros, bi, homo, que como esa persona nos levantamos todos los días con problemas, con metas, con aspiraciones, con sueños, que algunas logramos y otras no. Entonces, ¿por qué desde el respeto no contar, no visibilizar a esa persona que tenía algo que decir o que tiene muchas cosas que decir, y sobre todo que es ejemplo de eso mismo, de resiliencia, de capaz de levantarse, de sortear esos obstáculos impuestos por hombres y mujeres en un contexto donde prima el machismo, donde la ideología hegemónica patriarcal es la que impera? Y entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no contar desde su dolor lo que significa ser diferente ante los demás, pero que tú te sientes bien contigo misma? Y yo creo que de eso se trata la vida. Y el periodismo tiene que ir ahí. Y los comunicadores tenemos que ir ahí desde todo. Y no solamente contar esas historias, es desde cualquier fenómeno mostrar esas múltiples realidades, analizándola, cuestionándola. Porque, por ejemplo, en esa historia, ella y mi texto intentó cuestionar esos cánones, esos tabúes, esos estereotipos de género que hoy persisten en nuestra sociedad. ¿Cómo lo logramos o cómo lo intentamos lograr? Bueno, a través de esa propia superación que ella tiene día a día para enfrentarlo y para levantarse, y que pueden servir de ejemplo para cualquier tipo de persona, no solamente para la comunidad transexual. ¿A qué dilemas éticos puede presentarse un periodista a la hora de escribir sobre temáticas dirigidas a las infancias o donde las infancias y adolescencias sean el centro? Yo creo que el principal dilema ético que puede enfrentar un comunicador, comunicadora, a la hora de contar una historia sobre las infancias, las adolescencias, yo creo que sea enfrentarse a contar, a visibilizar una historia o un contexto que esté divorciado o esté en conflicto a nivel moral, es decir, a lo que él piense, a lo que él asuma, a lo que él reconozca. Y vuelvo al ejemplo de la pregunta anterior, de mi trabajo con una joven trans. Muchas de las personas o algunas de las personas que cuestionaron mi trabajo a la hora de visibilizar a esa adolescente fueron colegas, porque no entendían que fuera necesario
visibilizar a esa joven. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo es posible que si esa persona es periodista y quiere visibilizar su entorno, en un año, además, donde se estaba abogando porque un país entendiera la importancia de aprobar un código nuevo de las familias, mucho más inclusivo, más revolucionario, más pensado en el contexto cubano, se negaran o se cuestionaran a mostrar ese tipo de personas que coexisten, que tienen derechos, tienen deberes, merecen un respeto total, porque no son diferentes, sencillamente no son como nosotros queremos que seamos o como estamos adaptados a que sean las personas. Entonces, si como periodista en la redacción tu jefe o tu jefa les manda a hacer ese trabajo, ¿cómo lo van a abordar? ¿Cómo lo van a tratar? ¿Con qué respeto y con qué sinceridad van a visibilizarlo? Entonces son conflictos éticos importantes a los que un comunicador puede enfrentarse. No solamente a la hora de tratar un tema de las adolescencias y las infancias. Yo creo que frente a cualquier tema. Yo creo que ese es el principal conflicto a lo que nos estamos enfrentando los periodistas día a día. A ese divorcio de lo que chocamos en nuestras realidades, unas realidades convulsas, complejas, con múltiples indicadores que se están moviendo, que nosotros formamos parte de ellas, porque son representaciones sociales que nosotros estamos día a día construyendo y adaptando o no, o resistiendo, ¿no?, a adaptarnos. Y entonces, pero que en nuestros discursos tenemos que responder a una política editorial que responde a un poder político. Y si nosotros no pensamos como ellos, entonces es bien complicado. Por eso yo sí creo que hay que hacer mucha superación, mucha, sobre todo estos temas, infancias, adolescencias, juventudes, género, la perspectiva de género, para que podamos tener herramientas para poder interpretar, para poder analizar con mayor objetividad, con mayores niveles de saberes, para entender, para comprender, para respetar. Y no digo respetar a la otra persona, yo digo desde el respeto, saber que tú existes, que tú tienes derechos y deberes y que tú tienes que ser visibilizado tal y como tú eres, como es tu historia de vida. Porque hay que entender que hoy, por ejemplo, en una comunidad vulnerable como el Consejo Popular Jesús María de Santi Espíritus, donde se conoce que hay índices de violencia en adolescentes, donde se consume alcohol, donde se consumen otras sustancias, se conoce, donde hay familias disfuncionales, donde hay adolescentes teniendo relaciones sexuales en edades muy adelantadas, donde hay embarazos, altos índices de embarazos. Al periodismo, a los comunicadores, a la comunicación de forma general, le toca sumergirse allí y cuestionar donde verdaderamente se está fracturando, ¿verdad?, los procesos educativos de esas infancias y adolescencias, y no cuestionar al adolescente o al infante protagonista del hecho, y respetarlo, y darle voz, y entenderlo y escucharlo. Y por supuesto, la comunicación no tiene la vía de solución, pero sí tiene la responsabilidad de mostrar caminos, rutas, para intentar revertir esas realidades convulsas que pueden estar afectando al desarrollo de esas infancias, esas adolescencias y esas juventudes. Sobre ética periodística hablamos aquí en el podcast de Creativa. Hoy conversamos con la periodista Lisandra Gómez Guerra sobre la ética periodística. Un placer tenerla aquí. Creativa Cuba.
Donna Cruz y equipo de Creativa, gracias por la escucha, gracias por seguirnos.